Bendiciones, qué bueno poder compartir este momento con usted. Te habla el pastor Miqueas Vientos de aquí, de la iglesia Torre Fuerte en Elizabeth, New Jersey. De verdad es un honor poder compartir esta palabra con usted y sé que Dios bendecirá su vida en cada una de esta palabra que está escrita y nos va a bendecir. Quisiera en este día comenzar una serie que estoy enseñando acerca del llamado de Dios y cómo Dios llama gente inexperta, gente que no tiene experiencia para hacer y cumplir un gran llamado en su reino. Es interesante que es un misterio poder entender cómo Dios llama a una persona. Hay personas que dicen, pastor, yo no sé cómo Dios me llamó a mí, yo no me sentía cualificado, yo no sé, yo empecé por algo y terminé acá. Pastor, yo vengo de un país que nadie pensaba en él. Sin embargo, hoy soy un pastor, hoy soy un evangelista, hoy soy un misionero, hoy soy un apóstol, hoy soy un profeta. Yo quisiera entonces enseñarle de alguna forma elementos que son necesarios para el llamado de Dios. Cómo ser una persona efectiva en el reino y en su trabajo. Cómo nosotros como cristianos y como gente de reino podemos hacer el trabajo sin tener ansiedad y preocupación. ¿Por qué? Porque entendemos que fue Dios que nos llamó, Él es el que nos va a entrenar, Él es el que nos va a requerir ciertas cosas, hay otras que no. Hay personas que Dios le requiere algunas cosas, hay otras que no. Sin embargo, hoy quisiera pues enseñarles algunos elementos bíblicos que nos pueden ayudar en lo que necesitamos como ministro de Dios para hacer la obra efectivamente. El primer ejemplo que quiero usar es la vida de Abraham. La Biblia enseña que Abraham fue el hombre que Dios llama para enseñarle lo que es fe. El primer elemento que nosotros necesitamos como hombres y mujeres de Dios es la fe. Allá en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al versículo 5, la Biblia enseña que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos para hacer una obra. Le dijo, vete de aquí a la tierra que yo te voy a mostrar. Y lo interesante de esto es que Ur era una ciudad muy poblada, muy conocida. La Biblia enseña que este hombre era un hombre rico, tenía mucho ganado, tenía gente con él. Sin embargo, tuvo que creerle a Dios y salir de su zona de confort para hacer un trabajo que él no tenía idea de qué era exactamente lo que Dios quería. Y es por eso que el llamado de Abraham es un grande ejemplo de la fe que nosotros necesitamos como hombres y mujeres de Dios. Es interesante que la Biblia enseña que Abraham se fue de su tierra, de su parentela, se llevó a su sobrino Lot, cruzó el río, llegó a la tierra prometida y allá se enfrentó a grandes necesidades. La primera necesidad fue que llegó allá y la Biblia dice que en la tierra había hambre. En la tierra había hambre. ¿Cómo es que Dios me acaba de decir que me va a llevar a un lugar donde voy a ser próspero, que cuente las estrellas del cielo, así va a ser mi descendencia, y al lugar de donde llego hay hambre? ¿Cómo es que yo, siendo un hombre que no estaba buscando esto, Dios exige que me da un llamado, usa gente para hablarme y de momento estaba cómodo y ahora no? Importante, cuando Dios llama a un hombre, siempre le dará todo lo necesario para cumplir su propósito. Me gusta la Biblia cuando relata la historia que Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Y no solamente eso, le dice, y el que te bendijere, yo lo bendeciré. Lo que estaba haciendo Dios con Abraham era poniéndole la foto completa, poniendo en él confianza del que llama, respalda. Pero ¿cuál es el asunto de esto? La fe. La fe nos va a llevar a nosotros a entender cosas que antes no entendíamos. La fe nos va a llevar
a creer cosas que antes no veíamos. La fe nos va a llevar a creer en Dios de tal forma que no dependamos de nuestro ser y de nuestra propia justicia. Allí vemos dos elementos que son de suma importancia. Llega allí y la Biblia dice, los versos después, había hambre en la tierra y él tuvo que correr hacia Egipto. Una de las cosas que usted va a enfrentar cuando usted es un verdadero hombre o mujer llamado a Dios es que en el lugar donde Dios te llama, usualmente no hay nada. Esa es exactamente la razón por la cual Dios te llamó a ti. Porque donde Dios te envía, siempre Dios te dará una tierra. Yo soy de los que creo que un pastor tiene que ser un pastor llamado para una localidad específica. Hay personas que dicen, no, pastor, donde Dios me lleve yo voy. Claro, pero para ser pastor efectivo, lo primero que Dios te tiene que entregar es un lugar específico, una tierra específica. En mi caso, a mí Dios me entregó a trabajar aquí en Elizabeth, New Jersey. Pero tú, donde tú estás, tú tienes que estar claro que ese es el lugar que Dios te llamó a ser efectivo, a producir, a sembrar y a cosechar, a quedarte ahí hasta que todo esto dé a luz, hasta que el fruto salga, hasta que tu descendencia coma de lo que tú sembraste. Entonces, el elemento número 1 es fe. Sin embargo, tenemos que entender que Dios nos entrega una tierra para ser efectivo en ella. La Biblia enseña claramente que Abraham fue probado en fe. Tuvo que huir a Egipto porque no había comida en Canaán. Allá enfrenta el segundo elemento o problema, el temor. Llega allí y habla con su esposa Sarai, le dice, Sarai, di que eres mi hermana. ¿Para qué? Para que no me maten estos reyes. El temor. Muchas veces cuando Dios llama a un hombre, va a tener temor. Va a enfrentar temores. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué digo? Dios mío, no sé hablar. Y comenzamos de alguna forma a darle tantas excusas a Dios de por qué no debió haberme llamado. Recuerdo cuando yo era joven, yo no tenía la capacidad de hablarle a ustedes como le estoy hablando ahora. Era un poquito tartamudo, no tenía la destreza de poder comunicar correctamente. Y recuerdo un líder me dijo, pastor, o me dijo, muchacho, tú no vas a ser pastor, tú no vas a hacer nada de esto. ¿Por qué? Porque yo no tenía la habilidad de desarrollar en cuestión de comunicación. Sin embargo, Dios tenía otros planes conmigo. Hoy usted está aquí, está viendo este video, porque Dios me perfeccionó en el camino. Y todos esos temores que gente infundieron en mí, hoy puedo ser libre de ellos. ¿Por qué? Porque era parte de lo que Dios tiene que implementar en nosotros para ser efectivo en todo lo que nosotros hacemos. Así que lo segundo que vas a enfrentar es el temor. Lo tercero que vas a enfrentar, tristemente, va a haber gente de tu familia que se puede levantar contra ti. Estás loco, ¿por qué estás pensando así? Vas a dejar ese buen trabajo. Recuerdo yo, cuando era joven, yo era maestro de escuela. Y siendo maestro de escuela, eso produjo que yo tenía un buen salario. Había ido a la universidad, me había preparado 4 años para ser maestro. Y un día Dios me habla y me dice, Miquea, deja eso. Haz esto otro. Al otro día, yo le creí a Dios. Al otro día puse mi carta de renuncia y hasta el día de hoy nunca más enseñé en un salón de clase en el sistema de gobierno. He enseñado en muchas universidades en diferentes partes del mundo, pero no en un salón de clase. ¿Por qué? Porque yo sabía que el que me llamó a mí me iba a respaldar. Lo segundo que tenemos que entender es que cada vez que Dios llama a un hombre, va a probar nuestra fe. Repito, cada vez que Dios va a llamar a un hombre, va a probar nuestra fe. Lo tercero que pasa con la vida de Abraham, no solamente, recuérdese, primero pasó hambre, segundo tuvo temor, tercero tuvo que enfrentar grandes cosas. La Biblia enseña que cuando vuelve a Canaán enfrenta un problema. La persona que había caminado con él no estaba en el mismo nivel que él. Uno de los elementos que afecta mucho la vida cristiana es que a veces
estamos caminando con gente que no está a nuestro mismo nivel. De momento nos sentimos como que estamos cojos, pero eso es parte de la prueba. Dios va a perfeccionar cada cosa para que tú veas el propósito de Dios en la vida tuya y en el llamado que te hizo. Yo soy de los que creo que cuando Dios llama a un hombre, también llama a su familia, llama a sus amigos, llama a mucha gente. ¿Para qué? Para que juntos puedan ser gente efectiva en el reino. Es por eso que te hablé de estos 3 puntos muy importantes. Y yo sé que la fe es esencial para cualquier llamado. Si tú no crees a Dios, créeme que vas a estar pensando de más y vas a estar tratando de hacer las cosas con tu propia fuerza. Pero si tú le crees a Dios, en fe, Dios te abrirá puertas que nadie te puede cerrar. Una de las cosas y elemento número 1, que son varios, es la fe. Tú tienes que creer en Dios en todo en tu vida. El segundo punto, que es de suma importancia, es reconocer que cuando Dios te llama, tú tienes ministerio. Y es por eso que quiero que usted vea el próximo video, que hablaré acerca del ministerio y la vida de Moisés en todo lo que tiene que ver con lo administrativo y lo ministerial. Que tu liderazgo sea todo aquello que Dios quiere que sea. Te bendigo. Espero que me pueda ver en la segunda parte de este gran tema acerca del llamado de Dios. Bendiciones. Pastor Miqueas.